Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre a él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Hola, estamos por acá para mandarles un saludo a todos, decirles que les amamos y que los extrañamos muchísimo. Aprovechen el tiempo en familia, a compartir, a conversar, a jugar y sobre todo orar en familia. Y principalmente los animamos a participar de la jornada de oración y ayuno que trae muchísimos beneficios y es lo que necesitamos como cristianos hacer ahora. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Desde mi hogar hacia su hogar los quiero saludar, darles un feroz abrazo, un beso a la distancia y animarles a que disfrutemos en familia este tiempo que nos ha tocado vivir y que estemos unánimes en la oración. Les amo mucho en el Señor, les extraño mucho y bendiciones. El Señor está con nosotros. Hola iglesia, queremos mandarles un cariñoso saludo desde nuestra casa. Acá estamos en cuarentena, pero unidos con nuestra iglesia en ayuno y oración, en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu, todos juntos. Así que animémonos y espero verlos pronto. Chao. Familia chicuriana, Los extrañamos. y los alentamos a permanecer bajo la sombra del Altísimo. En el nombre de Jesús. Hola familia, hola querida iglesia. Hola amigos. Nos da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy, a pesar de que nos gustaría abrazarles, ¿cierto? Darles un besito, pero sabemos y tenemos la confianza en el Señor que pronto podremos hacerlo. Manténganse conectados.
¿Cómo están? Bienvenidos. Permítanme recibirlos y darles una calurosa bienvenida a este espacio de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chicureo. Hoy en un día muy especial. Es el día en que celebramos a las mamitas. Es un día, ¿verdad?, en que se reconoce el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el amor, el cariño, ¿verdad?, de nuestras madres. Y qué mejor que la palabra del Señor que nos recuerda, ¿verdad?, en ese tremendo verso del libro de Proverbios, de lo que es la mujer virtuosa. Y al finalizar, ¿verdad?, este capítulo, que es el capítulo 31 de Proverbios, encontramos estas palabras. Para ustedes, mamita, para ustedes que cada día enfrentan la vida, que cada día se preocupan por sus hijos. Muchas de ustedes, ¿verdad?, que tienen que enfrentar el trabajo, apartarse de sus hijos para generar ingresos, ¿verdad?, y que finalmente se transforma en un problema que les hace estar lejos de sus hijos, pero que lo enfrentan con motivación, con el deseo, ¿verdad?, de aportar a la casa. O usted, mamita, que está todo el día trabajando en su casa, que realiza las labores del hogar con cariño, con preocupación, la alimentación, ¿verdad?, el cuidado, y que lamentablemente muchas veces esta sociedad no logra entender ni valorar. En fin, todas estas manifestaciones de ustedes, madres, llegan a la presencia del Señor, porque es Él quien las ha diseñado a su imagen y semejanza, de tal manera que ustedes son una bendición. Que el Señor les provea, les fortalezca, que puedan enfrentar el desafío de ser mujeres, de ser madres, de ser profesionales, de ser esposas, de ser hijas, de ser siervas, discípulas del Señor. En cada uno de estos roles, que Dios glorifique, ¿verdad?, su nombre en ustedes, les fortalezca. Muchas mujeres han realizado proezas. Proverbios 31, del 29 al 31. Pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Hermana mía, querida mamita, recibe un abrazo y el reconocimiento en este día. Si bien tiene una connotación comercial, es una tremenda y linda oportunidad de saludarte, de abrazarte, de animarte y de reconocer lo que tú haces cada día por tus hijos, por tu familia. Un abrazo. Feliz día, mamá. Que el Señor te bendiga. Chao. Vamos en un momento más a compartir ahora lo que es la palabra del Señor, ¿no? Un abrazo. Tu sangre me limpió. Llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo
¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Sean bienvenidos, hermanas queridas, a este espacio de compartir un día domingo la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales, transmitiendo desde Facebook, desde el canal de YouTube, con el propósito de animarnos en torno a esta palabra maravillosa de Dios que le hace tan bien a nuestra alma en este tiempo, ¿verdad?, de prueba, este tiempo de desafíos que está viviendo la humanidad. Así que encantado, alegre, ¿verdad?, muy feliz de finalmente conectarnos y en comunión estar juntos, ¿no? Y vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta mañana. Hoy día quiero abordar con ustedes un tercer beneficio de lo que es el sufrimiento. Desde hace algunos domingos hemos venido desarrollando, ¿verdad?, una profundización en lo que significa la crisis y la angustia en la vida humana. Y lo hicimos desde el comienzo abordando la vida de Job, de este patriarca, ¿verdad?, que vive un quebrantamiento profundo en su vida, pero que le permite esta relación con Dios resistirlo. Y hemos abordado, ¿verdad?, ya dos elementos, el domingo pasado y el anterior, de estos beneficios. El primero que mencionamos, si usted se recuerda, fue precisamente el estar seguros y ciertos de que esta dimensión de vida humana, esta experiencia de vida, también está en la presencia de Dios, lo cual no es un determinismo, una resignación fácil, sino que muy por el contrario, veíamos a través del Salmo 139, escrito por David, cómo Dios se hace presente en nuestra vida, cómo conoce nuestro mundo interior, cómo conoce nuestros pensamientos, cómo es prácticamente imposible arrancar de su presencia, de tal manera que en esas condiciones, ¿verdad?, y lo dice el Salmo 139, Él nos protege, Él nos cubre, ¿verdad?, y Él está con nosotros. De tal manera que mientras transitamos por esa experiencia de vida, de lo que es la crisis, la angustia, el dolor, el Señor está con nosotros, ¿no? Y eso nos permite abordar, ¿verdad?, esta experiencia tan traumática, tan indeseada, como lo hemos dicho, con una actitud diferente. Como lo decía el salmista también, David, en el Salmo 23, versículo 4, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad? A continuación, después al domingo siguiente, abordamos otro beneficio del sufrimiento, y que dice relación, ¿verdad?, con cómo esta experiencia finalmente desnuda nuestra intimidad, cómo evidencia aquello en lo cual creemos, cuáles son nuestras certezas y cuáles son nuestras convicciones, de qué materia prima, diciéndolo de otra manera, estamos hechos, ¿no? Y era importante entender definitivamente, a propósito de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, ¿verdad?, cómo el hecho de escuchar, ¿no?, sus mandamientos y obedecerlos nos permite construir un proyecto de vida sobre la roca y enfrentar, ¿verdad?, el viento, enfrentar la lluvia, la crecida de los ríos, y nuestro proyecto, nuestra casa, ¿verdad?, nuestra vida permanece en pie. A diferencia de aquel que oye las palabras de Jesús, sus mandamientos, y no los obedece, definitivamente, ¿verdad?, lo incorpora a un desastre de vida, porque es como que se construyera la casa sobre la arena, decía Jesús, ¿no? Y al venir la dificultad, al venir la tempestad, al crecer los ríos, al soplar fuerte los vientos, esa casa sucumbía, no soportaba. Incluso la expresión que se usa en el texto es que la ruina era grande, ¿no? Y eso nos permitía entender lo beneficioso que es, ¿verdad?, adentrarnos en las palabras y en las enseñanzas de Jesús, en la Biblia. De tal manera que cuando nos toque vivir episodios como los que estamos viendo, podamos permanecer firmes, podamos perseverar, podamos resistir. Incluso abordamos algunos aspectos de Pablo cuando él habla de la armadura que nos permite, la armadura de Dios, ahí en Efesios capítulo 6, nos permitía enfrentar el día malo. Hoy día quiero conversar con ustedes, ¿verdad?, otro beneficio, el tercer beneficio de lo que nos trae definitivamente estas etapas de crisis y de angustia en la vida, ¿verdad? Y se refiere ni más ni menos a esta cualidad que tiene, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, esta experiencia de vida que nos lleva a pensar la vida, ¿no?
que nos lleva a reflexionar. Lo veíamos en Job. El patriarca, ¿verdad? A propósito de su quebranto, él se introduce definitivamente, ¿verdad?, en una reflexión profunda. Incluso veíamos algunos capítulos, capítulo 3, capítulo 7, donde él cuestiona su vida, donde él maldice el día que nació, donde él entra en un diálogo con Dios. Es decir, ¿verdad?, este beneficio del sufrimiento nos permite pensar. Y fíjense lo que estoy diciendo, ¿verdad?, que pareciera ser ofensivo, como si nosotros no pensáramos. Pero definitivamente, ¿verdad?, pareciera ser que la vida es tan intensa, es tan activa, es tan dinámica, ¿verdad?, que nos roba muchas veces definitivamente esos espacios de reflexión. Estamos de alguna forma introducidos en una lógica, ¿verdad?, de 24/7, que nos desgasta, que nos cansa, que trastoca nuestros principios, ¿verdad?, nuestras convicciones, nos hace orientar nuestros recursos a lo que nosotros creemos importante en desmedro de otros, y definitivamente no nos permite pensar, ¿verdad? Increíblemente, como alguien lo dijo de manera muy sabia, ¿verdad?, lo urgente adquiere una relevancia mucho mayor que lo importante, ¿no? Entonces, precisamente es el sufrimiento, es aquel que nos llama a reflexionar, a valorar, a entender la vida desde otra perspectiva, ¿no? Incluso se los comenté en esa primera reflexión que hicimos a propósito de la vida de Job, cómo este escritor inglés, C.S. Lewis, que había escrito un libro sobre el dolor, él expresaba que el dolor es el altavoz, ¿verdad?, que usa Dios para hablar o hablarle a un mundo sordo, ¿no? Lo cual significa definitivamente, ¿verdad?, que este beneficio me lleva a mí a profundizar mi vida, a pensar en mis relaciones, a pensar definitivamente en aquellas condiciones de vida que antes para mí eran la suma de muchas cosas, pero que no tenían ninguna importancia porque toda mi energía, todo mi esfuerzo, ¿verdad?, todo mi corazón estaba orientado hacia otra cosa. Y esta cultura y esta sociedad se ha encargado definitivamente de aprisionar el alma humana, ¿verdad?, con expectativas, con influencias. Es una cultura tremendamente sensual, muy agresiva, ¿verdad? Que va presionando a la familia, que va presionando al hombre, a la mujer, al trabajo, al tener, al disfrutar, este concepto, ¿verdad?, hedonista del placer por el placer, ¿no?, de acumular, definitivamente, ¿verdad?, de vivir más bien en la superficie sin lograr profundizar lo relevante, lo importante. Y hoy la humanidad está enfrentada a este desafío de valorar, y hay muchos videos, y hay muchas reflexiones, y hay muchos discursos en torno a eso, de valorar lo que realmente es importante. Y quiero abordar este aspecto, ¿verdad?, a través de una parábola de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Yo quiero que por favor usted me pueda seguir en la lectura, que es una parábola tremendamente conocida, sobre la cual se han escrito muchas cosas. Incluso hay una pintura hermosísima, ¿verdad?, de nuestros grandes pintores, ¿verdad?, que de alguna forma recrea, ¿verdad?, esta foto, por decirlo de alguna manera, esta pintura, que esboza a Jesús para compartir definitivamente, ¿verdad?, este mensaje de lo que significa el regreso después de una reflexión a los brazos del Padre. Me refiero al Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, dice, parábola del Hijo Pródigo o del Hijo Perdido. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su madre lo vio y se compadeció de él.
salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Tengamos un momento de oración. Señor, bendice tu palabra leída. Dios mío, y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora a adentrarnos en ella y a comprender este mensaje maravilloso que Jesús quiso compartir hace tantos cientos de años atrás y que hoy aún está vigente. Aún, Señor, nos ayuda, aún nos orienta, aún nos libera, aún nos sana, aún nos renueva. Padre, gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en estos minutos para que tu palabra confronte nuestro corazón, nos anime y nos guíe por aquellos caminos y propósitos que tú has dispuesto para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, aquí definitivamente, ¿verdad? Vemos un ejemplo a través de una parábola. Es una parábola que está contando Jesús. Fíjense, y se la está contando a un grupo de hombres, ¿verdad? Religiosos, fariseos, escribas. Incluso el versículo 1 del capítulo 15 los llama pecadores. Y él, nuestro Señor Jesucristo, comparte tres parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, ¿no? Y presenta estas tres parábolas, ¿verdad?, secuencialmente, haciendo resaltar la alegría que produce el encuentro de lo que se había perdido. Ese es el gran énfasis, ¿no? La alegría que produce encontrar la moneda valiosa perdida, la alegría que produce encontrar esa oveja, dejar las 99 e ir por la única que faltaba, pero la alegría que produce, ¿verdad?, encontrarla, y la alegría que le produce a un padre recuperar a su hijo. Y es importante hacer este énfasis definitivamente porque es un mensaje profundo que refleja y revela el compromiso, ¿verdad?, de Dios, el protagonismo de Dios, ¿verdad?, en la vida humana. En este caso en particular, en lo que se refiere al hijo perdido, nosotros podemos notar definitivamente, ¿verdad?, una secuencia en su vida que de alguna manera nos permite a nosotros entender lo que provoca el sufrimiento. Si uno revisa el relato, se va a dar cuenta que en los primeros versículos de lo que acabamos de leer, ¿verdad?, Jesús hace notar algunos elementos que son claves. Por ejemplo, Jesús describe al hijo menor de 2 que tenía ese padre. Y esto no es menor, ¿verdad?, porque definitivamente, ¿verdad?, el énfasis que pone Jesús es que era no el mayor. En esos tiempos, ¿verdad?, ser primogénito en una familia hacía partícipe a ese primogénito de ciertas preferencias, de cierta honra que no tenían sus hermanos. De tal manera, ¿verdad?, que nosotros entendemos que Jesús está queriendo decir algo al mencionar que era el segundo hijo, el menor, el que de alguna forma, ¿verdad?, no tiene la delicadeza ni el respeto
para abordar como segundo elemento a su padre para solicitarle algo, ¿verdad? Que en rigor le debía corresponder, pero tiempo después. Es decir, el segundo elemento que quiero hacer notar es que este hijo no repara, ¿verdad? Ni tiene esa fineza de pensar que el padre primero debe morir para recibir su herencia, lo cual era una conducta ofensiva, porque quería precipitar definitivamente, ¿verdad? Un hecho que obedecía a un suceso que aún no ocurría. Anticipar definitivamente algo que en algún momento iba a ocurrir, por sobre, ¿verdad?, la vida de su padre. Lo tercero, que va muy de mano con lo que acabo de decir, es que esta actitud evidentemente es una falta de respeto. En aquel tiempo, ¿verdad?, en la institución padre, la paternidad del padre era venerado, era tremendamente respetado, ¿no? Y cuando uno aprecia el perfil de la parábola, uno se encuentra con que es un hombre de respeto, un hombre que tiene bienes, que tiene ganado, ¿verdad? Es un patriarca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, este hijo menor no lo respeta, ¿no? Sino que definitivamente, ¿verdad?, se rebela contra eso, y incluso uno lo puede apreciar cuando mira el quebrantamiento de él, cuando él piensa en lo que le va a decir a su padre, ¿verdad? Uno evidencia que definitivamente él era consciente de que había ofendido, ¿verdad?, la honra y la condición de padre, de su padre. No solo había anticipado, ¿verdad?, un suceso más allá de la vida de su padre, sino que además había sido un hombre irrespetuoso. Lo cuarto, ¿verdad?, que también Jesús hace notar definitivamente es la conducta de este hijo. Fíjense que al parecer, ¿verdad?, era un corazón que estaba de alguna forma contenido, porque lo único que quería era dar rienda suelta, ¿verdad?, a sus anhelos. Por eso que nosotros encontramos en el verso 13 y en el verso 14 una descripción precisamente de lo que había en el corazón. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Este es el versículo 13 del capítulo 15 de Lucas. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. En el comienzo del versículo 14 dice, cuando ya lo había gastado todo. Y además hay una tercera confirmación, ¿verdad?, de lo que sucedió en el corazón de este joven, precisamente cuando el hermano mayor, ¿verdad?, aborda este suceso con su padre, y cuando él le dice, papá, él ha gastado todo lo que tenía, ¿verdad?, con prostitutas, en los versículos que están más adelante, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender en el versículo 30, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, ¿no? Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Estos 4 elementos, ¿verdad?, que menciona Jesús, nos permiten entender definitivamente que estamos en presencia de un corazón que largamente quería vivir su vida, quería disfrutar su tiempo. Incluso un corazón, una vida que sobrepasa definitivamente ciertos cánones y ciertos patrones y ciertas costumbres y ciertos principios culturales de la época, sin importarle. Incluso en una relación tan intensa, tan importante, ¿verdad?, tan institucional, tan honorable como la relación con su padre. Pero él, ¿verdad?, se dedica a vivir su vida. Él viaja, se independiza, gasta, despilfarra, ¿no? Viviendo tal vez intensamente cada día, pensando que su vida era infinita o que sus recursos eran infinitos y que ese era el momento definitivamente en que él podía realizarse o autorrealizarse en todo su despliegue, ¿verdad?, en lo que finalmente él había obtenido de una manera equivocada, errada, pero que eran recursos de él. Pero hay un cambio de escenario. Hay un cambio de escenario profundo. Fíjense en el versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Aparece el sufrimiento. Aparece el dolor, la angustia. Cambian las condiciones de confort y de comodidad.
y se comienza a vivir escenarios impensados. Fíjense que Jesús, ¿verdad? En este perfil pedagógico, ¿verdad? Y gráfico de Jesús, para hacer entender lo que él quería comunicar, él plantea definitivamente este extremo, ¿verdad? Que para los judíos era aberrante, era absolutamente inmundo, el cuidar chanchos. Es más, Jesús va mucho más allá, el comer la comida de los chanchos. Esa expresión, ¿verdad? Ese dibujo, ¿verdad? Que diseña Jesús, tiene que ver definitivamente con la honorabilidad, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la pureza de cómo la entendía el judío. O sea, si usted va al Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que provenía del cerdo, del chancho, era absolutamente desechado, rechazado, porque era inmundo, era impuro, ¿verdad? Era algo que enlodaba. Sin embargo, Jesús se encarga de llevar, ¿verdad?, esta condición al extremo del sufrimiento, de la humillación, del abandono, de la carencia, ¿no? Así que fue y consiguió empleo, versículo 15, con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Cambió absolutamente su condición. Después de haber vivido con su padre en una condición, ¿verdad?, de privilegios, de comodidad, de confort, ¿verdad?, aparece, ¿verdad?, este sentido de vida que quiere avanzar, independizarse, resolver, vivir su propia vida, que nada impida, ¿verdad?, y traspasar límites y no valorar ciertas relaciones importantes, y se encuentra con un escenario impensado. Tanto es así, ¿verdad?, que lo dice el texto, tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y en esa condición, queridos, y es un poco lo que les decía al comienzo, aparece la reflexión. Aparece, ¿verdad?, en el alma y en el corazón humano, ¿verdad?, algo que no podía salir, algo que estaba escondido, algo que estaba abrumado, ¿verdad?, por una serie de expectativas, de anhelos, deseos, ¿verdad?, por alguna forma de vivir esta influencia, ¿verdad?, y este deseo de querer vivir la vida, y que no había reparado, ¿verdad?, en lo que realmente era importante. Y fíjense cómo aparece este punto de inflexión. Versículo 17, por fin recapacitó y se dijo. Punto de inflexión en la vida humana. Por fin recapacitó y se dijo. En la Reina Valera dice, volviendo en sí. Si no hubiese vivido, ¿verdad?, esa condición de carencia, de necesidad, de hambre, la humillación, ¿verdad?, la cual estaba experimentando en su vida, esa desazón, esa confusión, no habría llegado probablemente, ¿verdad?, ese minuto, ¿verdad?, de autorreflexión, de ese punto de inflexión en su vida. Por fin, dice el texto, recapacitó. Por fin se dio cuenta. Por fin entendió. Por fin valoró. Por fin estuvo dispuesto, ¿verdad?, si las condiciones lo permitían, a regresar, a volver a empezar. ¿Y qué pudo y qué logró eso? El sufrimiento. Una humanidad, ¿verdad?, que se ha preocupado de crecer, de consumir, de producir, de generar espacios de placer, de resolver absolutamente todas las preguntas, ¿verdad?, de desechar a Dios, de privilegiar por sobre todo, ¿verdad?, como el eje del cosmos al ser humano, ¿verdad?, quien supervisa, quien controla, quien crea, quien determina, quien decide, apartado absolutamente, haciendo lo que ha creído que debe hacer, estructuras de poder, sistemas políticos, económicos, que han querido hacer lo que han querido hacer. Pero que hoy, ¿verdad?, a través de la experiencia de un virus microscópico, finalmente recapacitan. Es increíble, ¿verdad?, notar cómo esta experiencia está llevando a la humanidad a volver
a lo que nunca antes debió haber abandonado, a valorar las relaciones familiares, a valorar el tiempo juntos, a valorar, ¿verdad?, el permanecer con los hijos, a valorar la amistad, a valorar el trabajo de otros, a valorar la solidaridad de otros, a valorar, a valorar, a valorar. ¿Y qué ha provocado eso? El sufrimiento. Y fíjense lo que sucede en este joven. No solo recapacita, sino que él se introduce. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Comienza la reflexión, ¿verdad?, con la autocrítica, que valora lo que había perdido y que anhela ser restaurado, ¿verdad? Incluso pareciera ser que su alma se dispone a reconocer decididamente un cambio profundo de vida. Es tan intenso, ¿verdad?, lo que él vive, que lo lleva definitivamente a anhelar el rehacer. Él es capaz, ¿verdad?, incluso de volver donde su padre y expresarle, ¿verdad?, decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Lo que hay en el chico, ¿verdad?, es la valoración de lo que había perdido. Lo que hay en el chico, ¿verdad?, en el joven, es entender la importancia de lo que significaba estar con su padre, de tener una relación significativa, ¿verdad?, de valorar, ¿verdad?, ese ambiente. Aquí no estamos en presencia, ¿verdad?, de bienes económicos, materiales, porque él perdió todo, sino que definitivamente, ¿verdad?, hay una reflexión absolutamente integral de su vida, que involucra sus sentimientos, sus emociones, sus afectos. Nadie quería darle comida. Él no valía nada. Era uno más. Por eso anhelaba satisfacerse con la comida de los cerdos. Y eso lo había provocado, ¿verdad?, el sufrimiento. Es tan intenso, ¿verdad?, que definitivamente esta experiencia humana estimula a realizar lo necesario con tal de cambiar esta realidad. Fíjense que tiene la fuerza precisamente para hacerme tomar decisiones. Esta experiencia del dolor y de la crisis tiene tal fuerza que me lleva a tomar decisiones. Por eso que C.S. Lewis decía que el dolor era el altavoz de Dios para hablarles a un mundo sordo. Lamentablemente nuestra condición humana, ¿verdad?, es tan especial que precisamente a veces hay circunstancias como esta para que nosotros hagamos una reflexión permanentemente de nuestra vida, para que valoremos aquello que Dios nos ha dado, para que comprendamos, ¿verdad?, aquello que está en torno a nosotros y que tienen un valor incalculable. Tanto es así que este hombre decide finalmente ir donde su padre. No solo experimenta esa reflexión y ese pensamiento, esa emoción y ese sentimiento, no solo, ¿verdad?, usa su imaginación para entender lo que él ha perdido y cómo estaban incluso los jornaleros, a diferencia de él, en la casa de su padre, sino que definitivamente toma una decisión, ¿no? Él dijo: así que emprendió el viaje y se fue a su padre, versículo 20, ¿no? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Fíjense, si usted revisa, que él no alcanza a dar todo el discurso que tenía preparado. Él termina, ¿verdad? Dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y el papá lo interrumpe, pero el padre ordenó, lo interrumpe. La Reina Valera dice que lo abrazó y lo besó. Pero él no logra terminar. ¿Y qué fue lo que le faltó? ¿No? Lo que le faltó es: trátame como si fuera uno de tus jornaleros. No alcanzó a decir, porque la alegría de su padre al ver que su hijo había regresado, ¿verdad?, le interrumpe. El sufrimiento me lleva definitivamente a tomar una decisión
¿verdad? Para rehacer mi vida, para tratar de rescatar aquello que perdí, que no debía, nunca he perdido. En el relato nosotros encontramos, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús quiere enseñar a sus interlocutores, lo que sucede con la vida humana cuando nos apartamos del Padre. Lo que sucede con nosotros cuando queremos entretejer nuestra vida y no valoramos aquello que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La familia, los amigos, relaciones importantes, relaciones significativas que tienen que ver definitivamente, ¿verdad?, con un despliegue de recursos que Dios le ha dado al hombre. La capacidad de pensar, la capacidad de crear, la posibilidad de animar a otro, de contener a otro, la posibilidad de escuchar a otro, de ser solidario y generoso con el otro, de entender, ¿verdad?, que vivimos en una comunidad donde nos necesitamos y donde la presencia de Dios es tan relevante para vivir, ¿verdad?, a plenitud la vida humana. Lo que hay en esta parábola definitivamente es la esperanza, porque el Padre, ¿verdad?, que recibe a su Hijo, no escatima en recursos, echa la casa por la ventana, porque lo que se había perdido, ¿verdad?, se ha rescatado, se ha encontrado. Hoy es una oportunidad tremenda y la humanidad tiene que entender, y yo me atrevo a decir incluso la propia iglesia de Dios tiene que entender que estos sucesos y estos episodios que estamos viviendo deben finalmente llevarnos a restaurar una relación, primero que nada con nuestro Padre, con Dios, sabiendo que Él sale a nuestro encuentro, nos abraza, prepara una fiesta, nos viste, ¿verdad?, con los mejores trajes, ¿verdad?, asa y manda a asar el mejor cabrito, el mejor ternero, ¿verdad?, hace fiesta, porque definitivamente hay un reencuentro y desde ese momento yo comienzo a vivir, ¿verdad?, la vida que nunca debía haber dejado de vivir al lado de mi Padre y que tiene que ver definitivamente con estas relaciones, con esta condición humana que Dios me ha permitido tener, mi esposa, mis hijos, mis capacidades, ¿verdad?, no para endiosarme, ni para construir, ¿verdad?, mi imperio, ni para levantar de alguna forma alguna estatua a la cual yo mismo, ¿verdad?, tenga que prenderle velitas, sino que definitivamente a través del prójimo, a través del otro, construir, ¿verdad?, un mundo mejor, con la presencia de Dios en la vida de cada persona. Porque definitivamente el relato me habla precisamente de este reencuentro con Dios a propósito del dolor, de la tragedia que mis propias decisiones me llevan a tomar. A diferencia de lo que pasa hoy día, ¿verdad?, porque definitivamente esta presencia pandémica, ¿verdad?, que se ha introducido en la realidad de vida humana, nos está llevando y nos ha llevado precisamente a valorar todo esto. Pero lo que quería compartir con ustedes es este beneficio, es esta esperanza. Aún es tiempo. Aún podemos regresar. Aún podemos reencontrar, ¿verdad?, esta relación significativa con Dios. Aún podemos incorporar a nuestra vida que se estaba construyendo, ¿verdad?, de manera tan frívola, tan superficial, tan consumista, tan hedonista, tan agresiva muchas veces, ¿verdad? Un entramado, ¿verdad?, un fundamento, un cimiento que se sustente definitivamente con lo verdadero, con lo legítimo, con lo virtuoso, con lo importante. Y el sufrimiento nos lleva a eso. Por eso que este hombre reconoce su condición y toma esa decisión, recapacita, ¿verdad?, y valora lo que había despreciado, lo que había ofendido, lo que había rechazado, lo que ya no le interesaba. La Biblia dice que en Apocalipsis, Jesús lo dice: si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queridos, en el nombre de Jesús, yo te quiero animar en esta hora a que en las condiciones que hoy día estás viviendo, tú puedas recapacitar
y tú puedas entender que es necesario regresar, que es importante y es esperanzador volver a comenzar, porque hay un Padre que te espera, un Padre que ha provisto aquello que necesita tu vida. Personas, relaciones, ¿verdad? Principios, costumbres que van conformando tu vida que nunca debiste dejar. Y la clave es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres regresar? ¿Tú quieres devolverte? ¿Tú quieres comenzar de nuevo? Acércate a Jesucristo. De tal manera que a través de Él puedas llegar a este Dios maravilloso y comenzar de nuevo tu vida. Que el Señor te bendiga. Estamos en la lucha. No te olvides que este beneficio me impulsa y me lleva definitivamente a comenzar de nuevo, a repensar mi vida de nuevo, pero ahora en la presencia y en la casa de Dios. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, de tal manera que esta etapa, Señor, nos lleve finalmente a tomar decisiones. De tal manera, Señor, de rehacer ante tus ojos, ante tu presencia, nuestra vida, valorando a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra esposa, valorando nuestra familia, nuestras amistades, valorando la vida, valorando tu presencia en nosotros. Señor, gracias. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos conectados, ¿verdad? Y estamos en la lucha. Adiós. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. En mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, y porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. En mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, y porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y oh, tu diestra me ha sostenido. Oh,
sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quiero leerte el Salmo número 60. Dice: oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Restáuranos ahora. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber un vino embriagador. Da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Líbranos con tu diestra. Respóndenos para que tu pueblo amado quede salvo. Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión?
oración y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, y Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Y Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Oh, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría Señor, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros más profundos temores. Llevamos a tus pies nuestras inseguridades. Señor, líbranos, como decía el Salmo 60, líbranos cuando el mundo se quebrajea. Señor, repara las grietas. Señor, líbranos con tu diestra. Padre, levanta tu iglesia en este momento. Padre, permite que tu pueblo, que tu iglesia, que los cristianos podamos tener un corazón confiado, que nos permita dormir en paz, que nos permita caminar tranquilos por el mundo sin temor.
mano del mal, de la mano del cazador. Señor, líbranos. Señor, bendice la predicación de tu palabra que veremos a continuación. Señor, yo te pido una bendición especial por cada uno de aquellos que están en sus casas mirando esta transmisión. Te pido que en el lugar donde ellos se encuentren tú puedas ser un bálsamo, que la predicación, que la palabra pueda venir a confortar corazones, que tu palabra pueda calar hondo en nuestras almas. Señor, que cada uno de los que nos está viendo a la distancia, porque lamentablemente no nos podemos ver cara a cara, pero que cada uno de ellos reciba una gota de este cariño como iglesia, de este amor. Padre, que podamos entender que no estamos solos, porque a pesar de la distancia somos una familia, somos una iglesia, y porque tú estás al lado nuestro uniendo, Señor, nuestras vidas. ¿A dónde más podríamos ir? Cada domingo, en cada momento de problema, de pena, ¿dónde más podríamos ir, Señor? Más que a tus pies, más que a tus lados, más que a refugiarnos en la sombra de tus alas, porque tú eres nuestro socorro, porque tú eres nuestra ayuda, porque tú eres quien nos ampara, porque tú eres quien nos libra. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, a ninguna otra parte. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si solo tú nos recibes, si solo tú nos amparas, y solo tú tienes palabras de amor, nadie más. Camino al Padre y verdades tú, oh Cristo. Señor, por favor, que esta canción, que esta alabanza sea más que una canción, que sea una oración a ti. Recíbela como tal, porque suplicamos tu ayuda, porque la necesitamos.